Muy bien, buenas noches. Vamos a hablar el día de hoy sobre la cuarta revolución industrial. Ya que estamos hablando de la cuarta, primero vamos a tener que hablar de las tres primeras en forma muy rápida. Pero quiero decirles que voy a leer primero unas palabras de un científico americano que en realidad se dedicó más a la ciencia ficción que a la ciencia verdadera, pero de todas maneras ha tenido muy buenos libros de ciencia. Y él, uno de sus pensamientos era este, ¿no? La educación autodidacta es, creo firmemente, el único tipo de educación que existe. Más o menos en eso es lo que yo me estoy basando para hacer esto. El propósito de esta charla es el siguiente. Primero, creo que es bueno que entendamos qué cosa es lo que está pasando en el mundo con la cuarta revolución industrial, para decir, para que todos nosotros tengamos un sólido sustento para apoyar los avances tecnológicos beneficiosos, pero también para levantar nuestra voz de protesta si consideramos que existe algún riesgo de esta utilización. Vamos a ver a lo largo de la charla que hay bastante de esto también. ¿Qué significa una revolución? Un profundo cambio, ¿no? Y cuando se trata de industrial, simplemente es en el aspecto industrial. La primera revolución industrial que comenzó el siglo XVIII, en realidad en la década de 1770, lo que pasó es que el hombre que estaba acostumbrado a usar sus manos o ser ayudado por algunos animales para hacer sus faenas, de pronto descubrió que había otra forma de trabajar. Para eso utilizó el vapor. Entonces, con el invento de James Watts, que en realidad no fue el primer inventor, pero fue el que mejoró la máquina de vapor, se consiguió eso. Esta revolución duró aproximadamente hasta mediados del siglo XIX. Ahí entonces vinieron los inventos de la electricidad, del motor de combustión interna y, y todos los inventos que vinieron a continuación, que fueron miles. En la primera revolución, más que todo, se trató de beneficiar al público en general. ¿Por qué? Porque los grandes inventos fueron para transportar gente en grandes cantidades, por ejemplo, el ferrocarril a vapor, los buques a vapor, las máquinas tejedoras, pero en la segunda ya se vio al individuo como persona. ¿Por qué? Se inventaron los radios, los teléfonos, los automóviles, las bombillas eléctricas, entonces se llegó al hogar. Con la tercera ya se llegó al hombre en sí. Aquí es donde llegó la informática, donde llegó el teléfono digital, este, la web y todo lo demás. Pero en la cuarta, que es la que vamos a ver ahora, van a haber unos cambios completamente diferentes. ¿Quién fue el que le puso este nombre a esta revolución? Ese señor que tenemos ahí, que se llama Klaus Schwab, es un científico americano que le puso el nombre de cuarta revolución industrial a lo que está pasando. ¿Y cuál es la característica de esta revolución? Primero, según lo que él dice, y lo que dicen muchos científicos, va a cambiar no solo lo que hacemos y cómo lo hacemos, sino que va a cambiarnos a nosotros mismos. Vemos que cuando hablamos de va a cambiar lo que hacemos, eso ya lo habíamos conseguido en parte con la primera y con la segunda, y cómo lo hacemos también. Pero ahora vamos a cambiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque han confluido tres grandes sistemas: los sistemas digitales, o sea, la informática; los sistemas físicos, o sea, la naturaleza; y los sistemas biológicos, es el hombre en sí. Esta cuarta revolución industrial va a exigir que los profesionales y técnicos comiencen a conocer cosas que antes no, con las cuales no trabajaban. Van a entrar a un mundo desconocido. Y esa es la gran importancia de esto. Por ejemplo, yo he escogido una profesión común, el médico. Además de su profesión, va a tener que tener una sólida preparación en física y en tecnología de la información. O sea, va a tener que ser un experto en computación. Pero, y además de eso, va a tener que trabajar con nuevas regulaciones ambientales, con nuevos tipos de energía y con códigos de ética todavía no definidos. Y este es uno de los puntos críticos de la cuarta revolución industrial, como lo vamos a ver anteriormente. ¿Qué tecnologías es la que vamos a ver ahora? Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, sobre los datos masivos, el Big Data,
sobre el Internet de las cosas, sobre la nube, los drones, la impresora 3D, los robots y la robótica, las energías renovables, la nanotecnología, la genética y biotecnología, la mecánica cuántica. Ahora, no es necesario que todos sepamos de todo esto, pero sí es necesario que sepamos de qué trata cada cosa, porque si no, puede pasar esto. ¿Ya? Ahí, como ustedes ven, los robots son los que manejan el mundo y nosotros estamos barriendo. Pero vamos a comenzar por la primera. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es un aparato ni es algo físico, es solamente un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Un programa de cómputo. Cada algoritmo tiene un uso específico. Cada rato nosotros vemos algoritmos en nuestro día a día. Un ejemplo que les he puesto ahí es el reconocimiento del lenguaje oral. Uno le habla a la computadora y la computadora lo escribe. Y no solo eso, lo escribe y lo puede traducir al idioma que uno quiera. Otro ejemplo sería el GPS. Cuando nosotros estamos en nuestros automóviles yendo de un sitio a otro y de pronto tenemos que una vocecita nos sale de nuestro celular diciendo por dónde doblar y que si hemos llegado o no hemos llegado. Bueno, para eso se usa la inteligencia artificial. Y la gran ventaja es que todo lo hace a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué cosa es lo que busca la inteligencia artificial? Busca conseguir que las computadoras hagan muchas cosas que antes eran inherentes y exclusivas del ser humano. Por ejemplo, las computadoras ya pueden ver, pueden oír, pueden hablar, recordar, razonar, percibir, asociar, planificar, predecir y controlar otros dispositivos. Eso ya lo hace actualmente una computadora. Y en la mayoría de los casos lo hacen mejor que el hombre, con mayor precisión, con mayor velocidad y con menor probabilidad de error. ¿Dónde está la inteligencia artificial? En este momento ya está en muchos sitios. Está en los autos, en las casas, en las oficinas, en los hospitales, en los trenes y en nuestro cuerpo también. Eso ha permitido tener un mejor conocimiento del cuerpo y de la mente humana. Ayuda para el diagnóstico, cura de enfermedades, así como para su prevención. La robótica, los carros sin piloto, los drones, las ventas online, los teléfonos móviles, todos tienen inteligencia artificial. Bueno, pasamos al segundo grupo. El segundo grupo, acá se presenta una esfera, un círculo que tiene cuatro partes, ¿no? Porque el Big Data, en primer lugar, maneja grandes volúmenes de información. Lo maneja a la velocidad de la luz. Tiene que, tiene que manejar información verdadera y tiene que manejar información muy variada, porque la información puede ser escrita, puede ser verbal, puede ser video, puede ser música, en fin, de cualquier forma de llegada de data entra a formar lo que se llama la Big Data. ¿Pero qué es la Big Data? Voy a ponerles un ejemplo. Normalmente, si nosotros queremos saber una población, o sea, un grupo de personas, cuáles son sus preferencias por tal o cual cosa, y lo hacemos a cada rato cuando nos hacen encuestas para ver por quién vamos a votar, de qué equipo somos hinchas, etcétera. Entonces lo que se hace es tomar una muestra, una pequeña muestra, que asumimos que es representativa de la población, o sea, del total, y consideramos un porcentaje de error. Pero, ¿para qué hacer eso si en este momento las computadoras ya tienen información del todo? Entonces ustedes me van a decir, ¿y cómo es posible que la computadora tenga información sobre mí? Pues van a ver que hay una computadora central en algún sitio que tiene un espía, y ese espía es nuestro teléfono móvil, o es nuestra tarjeta de crédito, o es nuestro teléfono, o es la computadora. Pero en este momento ya hay centros en el mundo que están recibiendo toda la información que nosotros tenemos. Por ejemplo, estudia nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestras preferencias de personas o grupo de personas.
hemos pasado de lo que se llama de la causalidad a la correlación. ¿Qué significa esto? La causalidad es el causa-efecto y la correlación, ahí es donde interviene la probabilidad de la estadística. Bueno, ¿en qué consiste entonces el Big Data? En la recolección, almacenamiento, gestión, visualización y aprovechamiento de grandes volúmenes de datos. ¿Quién hace esto? Un grupo de personas que está trabajando para grandes empresas que se están encargando en este momento de ver qué estamos haciendo, qué compramos, a dónde vamos, etcétera. Y toda esa información se almacena, bueno, dentro de un ratito vamos a ver cuando veamos la nube, en dónde están almacenados esos datos. Pero imagínense, acá hay una gran posibilidad de trabajo para un montón de gente, porque ¿quién va a recolectar, quién va a almacenar, quién va a hacer la gestión de la información? Alguien la tiene que hacer. Ahí hay un puesto de trabajo para muchas personas. Acá como un dato estadístico, el año 2002, por primera vez, la información almacenada digitalmente pasó el 50%. O sea, era mayor que la obtenida analógicamente. Analógicamente es toda la demás, o sea, por libros, por escritos, por papiros o por todo lo que quieran. Bueno, 5 años después, la proporción era 95-5 y sigue creciendo. O sea que en este momento ya la información digital debe estar por el 97-3. O sea que hay mucho más información digital que todos los libros que se han publicado en el mundo durante toda la historia. ¿Y por qué? Porque la claridad es poder. Dentro de un ratito vamos a analizar un poquito más esto para que vean la importancia. Otra de las técnicas que utiliza la cuarta revolución industrial es el Internet de las cosas. Es la conexión de cosas a través de Internet, no operadas por humanos. Y requiere de estos elementos, un sensor, un microchip, una antena Wi-Fi, unos indicadores LED y una fuente de alimentación. Todo esto ya lo puede comprar cualquier persona en una tienda electrónica. En las tiendas Radio Shack, por ejemplo, entonces uno mismo se puede hacer esto. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, estos dispositivos ya están entre nosotros, ¿no? La tendencia es automatizarlo todo. Aquí vamos a ver unos ejemplitos. Acá ven los tipos de sensores. Acá hay sensores de humo, acá hay unos sensores de presión. Y estos sensores reaccionan diferente para lo cual han sido diseñados. Por ejemplo, hay algunos sensores que reaccionan al cambio de temperatura, otros al cambio de luz, otros al cambio de presión, al humo, etcétera. ¿Y qué cosa es lo que hacen? Cuando hay una variación de cualquiera de esos elementos, generan una variable eléctrica. Y eso puede mover un motor. Por ejemplo, si nos acercamos a una puerta, ustedes han visto en estos edificios nuevos con puertas de vidrio, que uno se acerca y la puerta se abre sola. Ahí han tenido un detector visual. El detector ha visto que nos acercamos, ha abierto la puerta, y si nosotros nos quedamos parados en la puerta no se cierra, porque el motorcito tiene la orden, el motor que cierra la puerta y que abre la puerta tiene la orden de no cerrarla cuando hay alguien a medio. En este momento, esto es uno de los negocios más grandes que tienen las empresas actualmente. Esto lo he escrito yo el año de la pandemia, o sea, esto tiene ya dos años de antigüedad. En esa época ya había más de 20 billones de objetos con sensores. Estamos hablando de billones americanos, o sea, son 20.000 millones, porque un billón nuestro es 1 millón de millones, el billón de ellos es 1.000 millones. ¿En dónde están esos sensores? En ropa, en anteojos, en relojes, en zapatillas, en raquetas de tenis, en electrodomésticos, collares para mascotas, etcétera, semáforos, autos. Todo eso ya está en este momento en producción. Se estima, también una estimación del año 2021, que para el año 2025 nuestros cuerpos y la gran mayoría de objetos que usamos van a estar conectados y generarán información en tiempo real. ¿Dónde va toda esa información? Ustedes habrán oído hablar de la nube, ¿no? Cuando yo era chico me dijeron que la nube era de donde venía la lluvia, pero no sabía más. Ahora, ¿qué cosa es la nube?
Es un conjunto de computadoras remotas conectadas virtualmente, disponibles las 24 horas del día desde cualquier país del mundo. ¿Y estas computadoras a quién pertenecen? A grandes empresas. Por ejemplo, Microsoft tiene una nube, Google tiene otra nube, este, Kindle tiene otra nube, en fin, todas las grandes empresas, Amazon tiene su nube, y los que tratan ellos es de conseguir información. ¿Y para qué sirve la nube? En primer lugar, sustituye parcial o totalmente el software y data instalados localmente. O sea que ya las empresas ya no necesitan tener grandes servidores. Yo me acuerdo de las empresas que yo he trabajado, teníamos una gran habitación donde estaban todas las computadoras, los servidores de las computadoras, y tenían que estar día y noche con aire acondicionado, lo cual era un gasto tremendo, aparte de los servidores, el costo de electricidad. Ahora ya no se necesita eso. ¿Por qué? Porque todo va a estar en la nube, o sea, está en un servidor alquilado, vamos a llamarlo así, y uno puede acceder desde cualquier parte. Por ejemplo, yo podría ir a dar esta conferencia sin nada, no llevo ni mi USB ni nada, y me voy a cualquier sitio y desde ahí me conecto a la nube, siempre y cuando, por supuesto, haya internet. Me conecto a la nube y puedo dar la conferencia porque la bajo de la nube, porque mi conferencia ya la tengo yo en la nube. La nube está a disposición de todos y es gratuita hasta cierta capacidad. Por ejemplo, la capacidad que usamos nosotros, yo nunca he pagado por la nube, ha sido gratuita. Ya las empresas tienen que pagar, ¿no? Los drones ahora que están de moda con esto de la guerra de Ucrania, ¿no? El dron es nada más que un dispositivo que nos permite ver donde antes no podíamos llegar, pero tiene conectado primero una cámara, como ven acá, y en segundo lugar, tiene un transmisor que nos remite información a nosotros. Y se puede hacer cualquier tipo de maniobra. Yo hace poco, bueno, no hace poco, el año pasado me compré un dron chiquitito de $40, lo uso para jugar acá y funciona perfecto, ¿no? Los drones pueden ser aéreos, que son los que más se conocen, pero también pueden ser acuáticos, pueden ser terrestres, pueden ser subterráneos o subacuáticos. Y aparte de ser controlados por humanos, también se pueden programar para ser autónomos. Por ejemplo, ya se están usando drones en actividades bélicas, porque la gran importancia es que se proyecta el poder y no la vulnerabilidad. Porque no es lo mismo mandar un ejército para conquistar algo que mandar un dron, ¿no? Un dron va, bombardea y regresa o lo destruyen. No se pierde nada, solamente el valor del dron. La impresión 3D. Yo lo he llamado fábrica digital. ¿Qué cosa es? Acá se ve, tenemos una especie de escáner. Lo que hace es darle la vuelta completa al individuo en este caso y sale en la computadora. O como acá se va dando la vuelta a este aparatito, con un teléfono celular se puede convertir en una impresora 3D. ¿Y para qué sirve? Se obtiene un objeto sólido, un elemento sólido. Por ejemplo, un modelo, una maqueta, un producto terminado listo para ser usado. Y el uso de esto también es tremendo. Acá tienen unos ejemplos de impresoras 3D. En el Perú ya hay estas. Yo me acuerdo cuando estuve dando una conferencia en la base naval una vez, el CIMA había instalado una impresora 3D de este tipo y estaba imprimiendo algo. Aquí se ve, está impreso un pulpo de un material que parece plástico. Este pulpo ha sido hecho con un programa que se lo han mandado por internet. Acá lo recibe y acá hay un hilito de un plástico especial que se va poniendo capa por capa y se va armando esto. Bueno, pero no solamente se dedican a eso, ¿no? Hay muchísimos usos. En este momento se puede fabricar cualquier objeto, desde un jarrón hasta un tornillo, desde una prótesis hasta una mano ortopédica, y desde piezas para automóviles hasta casas.
Ayer salió, anteayer salió una noticia que habían hecho una casa con casa 3D, se habían demorado 2 días en construirla. Se viene trabajando también en órganos de tejidos y también se han recreado tumores para su estudio. Esto también tiene un campo tremendo. Imagínense ustedes, ¿no? Ya esto va a ser para nuestros nietos seguramente, hijos o nietos, tantos campos nuevos en los que pueden trabajar, ¿no? Los robots y la robótica, esto es algo ya más antiguo, ya tiene más de 30 años. En este momento ya no hay fábrica ensambladora en el mundo de autos, por ejemplo, que no tenga robots. Todas trabajan con robots. Ahí más difícil es encontrar una persona que un robot, ¿no? Pero los robots es una máquina que es capaz de sentir, pensar y actuar por su cuenta. La robótica es la ciencia que diseña, construye, controla y opera los robots. Por ejemplo, el ensamble de automóviles o chip para computadora ya lo hacen solamente robots. Ayudan a los médicos de cirugías delicadas y exploran la profundidad del océano y el espacio exterior, donde no puede viajar el hombre con facilidad. En general, cualquier tipo de trabajo que sea engañoso, peligroso o aburrido, repetitivo, para nosotros ya lo hace un robot. Por ejemplo, si se trata de desarmar una bomba y hay peligro de que se muera el, el que desarticula la bomba, se manda un robot y el robot hace el trabajo. La robótica ya está llegando a nivel familiar. En el Japón, por ejemplo, se han dado cuenta que para el año 2025 van a necesitar 5 millones de enfermeras geriátricas. Y como no los tienen, ya diseñaron robots. Y para el año 2025, todos los viejitos van a estar, van a ser atendidos por robots. Acá se ve un robot cocinando, un robot ayudando a leer y un robot cargando a un paciente. Eso ya no es cosa del futuro, es cosa del presente. Bueno, pero todo esto necesita de energía, ¿no? Vamos a hablar entonces ahora de las energías renovables. ¿Y por qué hablo solamente de las renovables? Porque ya hemos visto todos los problemas que ha causado y que sigue causando la energía no renovable. ¿Cuándo comenzó esto? En primer lugar, ya esto es un secreto a voces, ¿no? El ser humano es el responsable de la contaminación y destrucción paulatina del planeta. Y esto comenzó con la primera revolución industrial. La naturaleza tiene un sistema de autodefensa, pero ese sistema en algunos sitios ya se ha sobrepasado. Por eso que hay el smog, por ejemplo, en las ciudades grandes como Ciudad de México o Los Ángeles, en donde respirar es muy complicado, muy difícil. Esta destrucción paulatina se presentó en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque hubieron bombas atómicas, porque hubieron millones de automóviles y millones y miles de fábricas en el mundo contaminando el ambiente que producían dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, que eran responsables de la lluvia ácida, del calentamiento global, del efecto invernadero, etcétera. Aquí hay una estadística del año 2021 también, en donde los responsables, o sea, los equipos para producir electricidad y calefacción son responsables del 25% de la contaminación ambiental. La agricultura y trabajos forestales del 24%, la industria del 21% y el transporte del 14%. Bueno, todos estos están siendo atacados en este momento con los cambios de la matriz energética de cada país. Vamos a ver dentro de un momento eso. Las energías renovables, las más comunes son las que están acá. Vamos a dar una rápida revisión a estas. La única que conocemos desde antes es la hidroeléctrica, que es la última, pero vamos a dar una rápida revisada a las otras. ¿Por qué? Porque la energía renovable no es solo la mejor solución, sino que es la única solución. Y eso lo digo a pesar de haber estudiado yo ingeniería nuclear, porque la ingeniería nuclear se pensaba que iba a ser el reemplazo
de los generadores de electricidad, pero tiene otros problemas, o sea que no lo he incluido acá, solamente voy a hablar de las energías renovables, porque la energía nuclear, a pesar que es la más limpia de todas las otras, tiene su parte oscura. Creo que no es motivo el día de hoy para tocar, ¿no? El tema. La energía solar es la más popular. El Sol entrega a la Tierra 1000 watts pico por metro cuadrado. ¿Se imaginan la cantidad de energía solar que se entrega? Esta energía puede ser usada directamente o convertida en electricidad, usando paneles fotovoltaicos. Dicho sea de paso, ahora que hablamos de panel fotovoltaico, Albert Einstein, el único premio Nobel que se sacó, fue precisamente cuando descubrió el efecto fotovoltaico en 1905. Él nunca se sacó el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Cuando él habló de la teoría de la relatividad, en realidad la mitad de los científicos no le entendía. Y tuvo que pasar muchos años para que pudieran comprobar que era cierto lo que él decía, ¿no? Bueno, esta energía que viene del sol se almacena en baterías y después la electricidad se puede usar en la noche para iluminar la casa o lo que sea, ¿no? La energía solar, dicho sea de paso, tiene muchas longitudes de onda, son los colores, ¿no? Que se usa para diferentes propósitos. Por ejemplo, las ondas violeta y ultravioleta, que son estas que están aquí abajo, que son las energías, las ondas cortas, son ideales para la esterilización del agua y su tratamiento. Las más largas, o sea, las que están en el espectro visible, son excelentes para producir electricidad fotovoltaica y las infrarrojas para el calentamiento del agua y del aire. Dentro de un minuto voy a hablarles de la eficiencia de esa energía y de la eólica, porque más o menos tienen la misma eficiencia. La eólica usa el viento. El viento ha sido usado mucho tiempo antes en los molinos de viento y también en la navegación a vela. Pero el gran problema era que, ¿qué pasa si el dios Eolo, el rey de los vientos, no quería soplar? Pues no había viento y no había electricidad, o no había movimiento. Entonces, ahora se ha conseguido algo especial. Estos aerogeneradores, que son molinos de viento, convierten este movimiento en energía mecánica que luego se transforma en energía eléctrica. Y con eso ya se tiene para lo que se quiera, ¿no? Esto recién comenzó a partir de 1980. Y en este momento ya hay parques eólicos en el mundo, como este que está aquí arriba, donde cada una de estas torres más o menos tienen 50 metros de altura, y cada aspa tiene algo así como entre 15 y 25 metros. O sea que se imaginan el tamañazo que tiene esto, ¿no? Cada una de estas torres produce entre 4 y 8 megawatts. La distancia entre las torres tiene que ser de 3 a 5 veces el diámetro del rotor, por lo que el terreno se puede usar para otros fines agrícolas o agropecuarios. En este momento, bueno, el año que yo investigué esto, que fue el año 21, ya había en España, en un sitio que se llama Huelva, una, un parque eólico que tenía casi 400 megawatts. Y para poner un ejemplo comparativo, la central hidroeléctrica del Mantaro, que es la más grande que tenemos en el Perú, tiene una potencia instalada de 1008. Y la de Hoover, una de las más grandes de Estados Unidos, tiene 2080. Bueno, poner cuatro de estos parques eólicos de 400 megawatts, que vendrían a ser 1600 entre los cuatro, es muchísimo más barato que construir una de estas centrales hidroeléctricas. Entonces, fíjense la gran ventaja que tendríamos. Y la, bueno, aquí hay varias ventajas que tiene la energía eólica, ¿no? Primero, que no producen gases contaminantes, ni residuos, no necesitan agua, no requieren minería, no hay casi riesgos para explosiones, ni derrames, ni nada de esas cosas. Ahorran combustible. La gran desventaja, como les dije, es la voluntad del viento. Pero también tienen otra desventaja, que los fabricantes y la mayoría la ocultan. Tienen una eficiencia muy pobre.
La eficiencia es del 14% aproximadamente. Depende del material que usen. Han conseguido materiales, actualmente usan silicio, han conseguido materiales que han subido la eficiencia al 20%, pero aún así quiere decir que de cada 1000 megawatts que llegan, solamente se usan 140. Otra energía es la bioenergía, la energía de la biomasa. Hay residuos vegetales, residuos animales, residuos de la industria agrícola y residuos de zonas urbanas. Todo esto, si se almacena y se entierra, se puede obtener, y se ha obtenido en varios sitios ya, se aprovecha el material orgánico igualito, tal como lo hace las plantas con la fotosíntesis. Porque los árboles y las plantas transforman la energía radiante del sol en energía química a través de la fotosíntesis. Y si ese árbol después se entierra o se guarda bajo tierra, la energía queda almacenada como materia orgánica. Así es como han nacido el petróleo y el carbón, ¿no? El petróleo y el carbón, los dos han nacido de vegetales, no de animales, ni de minerales. Me acuerdo de chico me mandaban a mí a comprar carbón mineral, y el carbón no es mineral, el carbón es vegetal. Muy bien, esta energía ya se está usando en algunos países bastante. Por ejemplo, en Brasil usan mucho esta energía de la biomasa. Ustedes entran a un taxi en Brasil y el taxi huele a alcohol. ¿Y por qué? Porque están usando esta energía de caña de azúcar, de remolacha, de maíz, que obtienen el bioetanol, sustituto de la gasolina, o el biodiesel, sustituto del diésel. La desventaja, por supuesto, es que se usa un terreno que podría usarse para productos de pan llevar, ¿no? Hay países que tienen muchos terrenos para poder dedicarlos a esos, pero otros que no. Aquí se ve un automóvil que es alimentado por biodiesel. Hay muchísimas energías provenientes del mar. Por ejemplo, la mareomotriz utiliza diferencias entre pleamar y bajamar. Acá esto no se puede usar en el Perú porque se necesita una altura mínima de 5 metros. En el Perú, entre la pleamar y bajamar, creo que el máximo es 2 metros. Hay países como Panamá, en donde me acuerdo cuando llegamos un día con un buque, bajamos, el buque estaba a la altura del muelle, y cuando regresamos tuvimos que bajar como 20 escalones para llegar al buque, porque había bajado la marea. Hay países que usan mucho esto, pero pasémoslo rápido porque aquí no vamos a tener. Las corrientes marinas también, pero también se necesita que la velocidad sea mayor a 3 metros por segundo. Uno de los trabajos que ojalá esté haciendo la Dirección de Hidrografía es ver qué zonas del Perú tienen esta velocidad de marea. Entonces lo que se hace es poner una especie de hélices, como se ve acá, debajo del agua, y las hélices mueven, y esto a su vez mueve un motorcito acá adentro, y ahí se genera la electricidad. Pero mucho mejor es la energía de las olas. Miren, así es como funciona esto. Al mover, el agua mueve esos flotadores, y eso hace mover un motor, y de ahí saca la energía. También se usa lo que se llama el gradiente térmico, pero tiene que haber una diferencia de 20 grados por lo menos, y el gradiente salino. Para eso, y eso tampoco hay en el Perú, ¿por qué? Porque nuestros ríos caudalosos todos desembocan en el Atlántico, ninguno en el Pacífico. Entonces no vamos a tener nunca un río con más de 3.300 metros cúbicos de agua por segundo, o sea que lo pasamos rápidamente. Lo que sí podemos explotar es el uso de las algas. Hay cierto tipo de algas que se pueden convertir igualito como se produjo el biodiesel, también se puede hacer con algas. Y la ventaja es que el cultivo de algas es 60 veces más efectivo que el aceite que se saca de una hectárea con plantas de otro tipo, ¿no? Y las medusas, o sea, las que nosotros llamamos malaguas, la piel de las medusas se puede usar para fabricar células solares sostenibles. Al decir sostenible quiere decir que duren mucho más, ¿no?
La energía geotérmica, acá nosotros en algunos sitios en el sur del Perú tenemos facilidad para llegar a esta energía geotérmica sin tener que hacer una excavación muy profunda, porque la temperatura del agua aumenta 3 grados centígrados por cada 100 metros de profundidad. Pero si esto se queda, si esto está en una zona cercana a una zona volcánica, se llega mucho más rápido a tener esa temperatura. Cuando se encuentran temperaturas entre 100 a 150 grados centígrados, se obtiene, se extrae ese vapor, se puede usar directamente en calefacción o puede convertirse en energía eléctrica. El hidrógeno es otro elemento que se usa en este momento para producir energía. Eso lo voy a pasar rápido. Es algo que ya en algunos países se ha desarrollado, inclusive hay autos eléctricos que usan un fuel cell que convierte la electricidad que se almacena en baterías. El único problema todavía es que producir el hidrógeno todavía se hace con medios convencionales. El día que se pueda producir el hidrógeno en grandes cantidades con medios de otra energía que no sea, que sea renovable, entonces en ese momento esto va a ser muy efectivo. En este momento ya, como les digo, hay carros que funcionan con hidrógeno. Aquí están las partes, y hay grifos en donde alimentan de hidrógeno, cargan estos tanques. Aquí está la biocelda y este es el motor. Y el único residuo que hay es el vapor de agua que sale por el tubo de escape, o sea, ya no sale, no contamina el ambiente. Tienen una autonomía más o menos de casi de 600 kilómetros, lo cual es casi igual que llenar un tanque con gasolina, ¿no? En este momento todavía son muy costosos de producir y de mantener. Pero en fin, creo que el mundo está yendo en este sentido también. Las hidroeléctricas, se lo voy a pasar rápidamente porque ya ustedes conocen, indudablemente que el movimiento de estas paletas que están acá depende de la altura con la que cae el agua, de la velocidad y del volumen de agua que cae. Al moverse estas paletas, mueve una turbina y generan energía eléctrica. En este momento, casi la mitad de la energía renovable del mundo es generada en esta forma todavía. Poco a poco las otras energías están ganando terreno, pero por ahora sigue siendo esta la más grande. La gran desventaja es que esta central hidroeléctrica no puede estar en el lugar de consumo, finalmente está en un lugar muy lejano y hay una gran pérdida en las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión, por ejemplo, las que van a lo largo de la costa del Perú, no sé si ustedes han visto, cuando van por la Panamericana Norte o Sur, hay unas torres de alta tensión que van por los cerros. Bueno, el mantener esas torres es un trabajo muy delicado y muy grande. A veces pueden perder hasta un tercio o un cuarto de su energía por las oxidaciones. Se forman unas costras ahí alrededor de los terminales que no dejan pasar la electricidad. Entonces es caro mantenerla y la pérdida es muy grande. Hablemos ahora de la nanotecnología. Primero, el prefijo nano representa 1.000 millones de veces más chico que un metro. En teoría, digo en teoría porque nadie lo ha visto todavía, un Armstrong, el que está acá a la izquierda, es la unidad de medida más chiquita. Posiblemente en el futuro ya descubramos algo más chico. Bueno, y cuando estamos trabajando en la nanotecnología, estamos hablando de 10 a la menos 9 metros. Y para acá hay un ejemplo, ¿no? Una hormiga mide varios millones de nanómetros. Una bacteria tiene algunos miles y un virus pequeño mide algunos cientos de nanómetros. ¿Se dan cuenta de los tamaños que estamos hablando? Antes no se podía trabajar en esas dimensiones, ahora ya se puede, ¿no? Los científicos ya están trabajando en dimensiones de este tipo, tanto en medicina como en comestología y en la industria. Y por ejemplo, hay telas que repelen gérmenes, la miniaturización electrónica, pinturas con propiedades nunca vistas, por ejemplo,
que no se despintan nunca o que no se les pega nada, diamantes fabricados átomo por átomo, etcétera. Esto nació hace unos 30 años y ya se puede trabajar con esto. Y en los países avanzados ya están fabricando esto. ¿Y cuáles son los primeros inventos? Bueno, en un ratito les voy a decir. Primero, quería decirles que hay 4 nuevas ciencias, que son la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia de la información y las ciencias cognitivas. Y estas son los pilares, o sea, las unidades de medida, digamos, el átomo para la nanotecnología, el gen para la biotecnología, el bit para la informática y la neurona para las ciencias cognitivas. ¿Qué aplicaciones tiene? Al cambiar átomo por átomo, al estar trabajando a estas dimensiones, ya se pueden hacer cambios de las estructuras físicas, químicas de los materiales. Por ejemplo, permite fabricar y mantener dispositivos reordenando los átomos y las moléculas. ¿Qué se ha conseguido hasta ahora? Se ha conseguido, por ejemplo, el aerografeno. ¿Qué es el aerografeno? Es un material que aproximadamente es 1000 veces más resistente que el acero y pesa como 100 veces menos que el aluminio. La oxalita es un material súper absorbente, es el absorbente más grande que existe. Tiene ese nombre porque fue descubierto en la Universidad de Uppsala en Suecia. Y la espuma del titanio está reemplazando a las prótesis de titanio que antes usaban, porque es mucho mejor. Además es muy resistente y se usa en hacer embarcaciones menores, botes y yates, por ejemplo. Bueno, ahora vayamos al punto más crítico, a mi concepto, ¿no? La célula es el elemento de la vida. Todas nuestras funciones provienen de ella. Ustedes se imaginarán que cuando yo comencé a escribir este libro, bueno, el libro que inicialmente dio origen a esta conferencia que se llama 5 siglos de ciencia, yo dije, pues la genética y la biotecnología no pueden estar fuera de este libro, ¿no? Pero yo no sabía casi nada de esto. Entonces tuve que aprender y me pasé horas de horas aprendiendo genética y biotecnología, siguiendo las leyes o las reglas de Isaac Asimov, que la mejor enseñanza es la que uno hace la autodidacta. Así que espero haber aprendido lo suficiente, por lo menos como para transmitirles a ustedes lo que he aprendido. Indudablemente que no puedo decir que soy un experto en esto, pero vamos a ver si he logrado hacer que me comprendan, hacerme entender en esto. En primer lugar, todas las funciones vitales están en la célula, pero la célula tiene una doble función. Primero, crea las proteínas. ¿Y para qué necesita el organismo proteínas? Porque sin proteínas el organismo no vive. Las proteínas son vida. Y además sirven para transmitir estas funciones a sus descendientes. Esas son las dos grandes funciones de la célula. La célula, van a ver su forma, la célula es de esta forma, tiene un núcleo que está rodeado por un elemento que se llama el citoplasma, ¿ya? En donde el citoplasma es la fábrica, donde se fabrican las proteínas. Y de este núcleo, como ven acá en la figura de la derecha, acá está la célula, acá está el núcleo, o sea, este que está acá, y dentro del núcleo están los cromosomas. Y dentro de cada cromosoma existe un elemento que es el ADN, que es este de acá. ¿Y qué cosa es el ADN? Dentro de un minuto van a saber qué cosa es. Ahí es donde está la vida. Vamos a verlo acá. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, desoxirribonucleico, y es una molécula que contiene los genes y las instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. ¿Y cómo es esto? Esto fue recién descubierto en 1953, o sea, cuando yo ya estaba vivo. Se descubrió que dentro de el ADN es nada más que estas dos tiritas que están enrolladas en forma como una escalera de caracol,
y están comprimidas y metidas dentro de lo que habíamos visto hace un momento, dentro del cromosoma. Aquí adentro está eh, el ADN, y del ADN, en el ADN hay una serie de escalones. Es como si fuera una escalera de caracol, y estos escalones, ¿ya? A la hora de que lo estiramos, se comporta, se ve como esto que está acá a la izquierda. Normalmente están en esta forma, pero aquí están Pero ¿para qué sirve esto? El ADN es únicamente un libro de instrucciones. Así cuando ustedes quieren hacer una casa, necesitan un plano, tienen que decir, primero hago los cimientos, tengo que echarle tanto de piedra, tanto de cemento, tanto de arena. Así, igualito acá, este es el libro de instrucciones. ¿Para hacer qué? Para crear las proteínas. ¿Y cómo se detecta eso? Porque cada uno de estos elementos, como ven, son de diferente color y tienen 4 letras diferentes, la G, la C, la T y la A. Uno lee de arriba hacia abajo, y de tres en tres van diciendo, si por ejemplo es GTA, quiere decir saca un aminoácido número tal. Si es en otro orden, saca un aminoácido de otro tipo. Se van juntando y forman una proteína. Eso lo vamos a ver en un minutito. Pero para eso nosotros tenemos primero que saber qué cosa es el gen. Es la unidad básica de información genética, ¿ya? Por ejemplo, los huesos, la sangre, el cabello están hechos de proteínas. Y esto que ustedes ven acá es uno de estos lados que están a la izquierda o a la derecha, uno de estos estirado. Y un pedacito de esto es lo que se llama el gen. Es como si los genes estuvieran a lo largo de esto, agarraditos de la mano. Y hay diferentes genes, depende del tipo de cromosoma que sea. Por ejemplo, algunos tienen 55 genes, el cromosoma masculino tiene 55 genes, el cromosoma femenino tiene como 3.000, y así cada cromosoma tiene una cantidad de genes diferente. Bueno, entonces lo que sucede es que esto que está acá, que es el ADN, tiene la propiedad de duplicarse. O sea, se duplica y se corta en pedacitos. Cada pedacito se llama el ARN, el ácido ribonucleico, que es esto que está acá. Y aquí vamos a ver cómo es que trabaja. Aquí tenemos el núcleo y aquí tenemos el ADN. Esto, y además este núcleo tiene una serie de agujeritos, de porosidad, que esto no podría pasar por esos huequitos. Entonces lo primero que tiene que hacer es dividirse en dos y cortarse en pedacitos como este de acá. Y esos pedacitos ya pueden salir por esos huequitos y entran ¿a dónde? Al citoplasma. En el citoplasma, ahí es en donde está el orden, el ARN dice, yo quiero, no dicho de paso, en el citoplasma existen 20 aminoácidos, y el citoplasma, de acuerdo a la orden que le da el ADN, o sea, esas 4 letritas, va escogiendo uno de aquí, uno de acá, uno del otro, y va formando las diferentes proteínas. Por ejemplo, las proteínas que van a trabajar en el hígado no son las mismas proteínas del riñón, ni son las mismas proteínas del corazón. Cada una tiene su función diferente. Aquí se les ve, ¿no? Función estructural, función de reserva, función transportadora, etcétera. ¿Quiénes descubrieron esto? Estos dos señores, un americano y un inglés, James Watson y Francis Crick, en 1953. En realidad intervinieron 2 personas más, pero no sé por qué siempre las toman solo ellos dos, ¿no? Será porque una de ellas era mujer y la otra, y el otro murió. En fin, bueno, descubrieron la naturaleza de la información genética. La genética, que es una rama, es una ciencia bien moderna, es la rama de la biología que estudia los procesos hereditarios de los seres vivos y de los virus. Dicho sea de paso, siempre hablan de seres vivos y virus. No sé por qué no consideran a los virus como seres vivos también. Entré a Google para preguntarle y Google tampoco sabía. También dice que no se sabe. O sea que hay seres vivos y virus. Ahora estoy repitiendo nada más.
¿Y qué es el genoma? El conjunto de genes contenidos en los cromosomas. Es la totalidad del material genético que tiene un organismo. ¿Qué usos tiene? Como ya se ha podido llegar a ese nivel, se pueden regenerar tejidos, corrección de mutaciones. ¿Qué es una mutación? Es un gen incompleto o que tiene algo de más. O sea, el que tiene algo de más o de menos, ese es un gen mutado. Y se reducen los riesgos hereditarios. Sirve también para tener lo que se llama terapia genética. Es la sustitución de un gen enfermo y mutado por su versión sana. Eso ya se puede hacer ahora. El tratamiento del agua, por ejemplo, la siembra de microorganismos. No sé si ustedes habrán conocido cómo estaba el río Támesis y el río Sena hace 30 años. No, no había un ser vivo, se había muerto todo por la contaminación. Vayan ahora, ahora están limpios. ¿Y cómo lo han hecho? Con la siembra de microorganismos, que lo que hacían es comer las impurezas. Las vacunas actualmente, la mayoría las elaboran de forma sintética. La palabra vacuna, dicho sea de paso, tiene ese nombre porque la primera vacuna vino de la vaca, por eso que se llama vacuna, ¿no? Pero ahora ya todas las vacunas son sintéticas y usan genética para eso. Los cultivos transgénicos, que son resistentes a las plagas, mejoras nutricionales y menor impacto en el medio ambiente. Esto de acá, en la primera década de este siglo, se trató de implantar, pero hubo mucha resistencia y al final el gobierno dio en el año 2008, creo, por ahí, prohibiendo el ingreso de cultivos transgénicos. Bueno, esto hay que estudiarlo con tranquilidad, porque tiene sus pros y tiene sus contras, indudablemente, pero muchísimos países que producían lo mismo que nosotros han usado esto. Entonces, tienen gran ventaja, ¿no? Acá hay, por ejemplo, 10 productos que ya se producen en forma transgénica, ¿no? El arroz, la papaya, el maíz, la seda, perdón, la soya, etcétera. ¿Qué se ha conseguido? Acá han habido grandes avances en el campo de la genética. Primero secuenciar un genoma. Ya sabemos que el genoma son todos los genes que tiene uno. ¿Cuánto costó el primer genoma? Costó $2.700.000 y demoró 13 años. Ahora, ¿saben cuánto cuesta? Cuesta $1.000 y te lo entregan en un día. A ese extremo se ha llegado. La lucha contra el cáncer y otras enfermedades. En un ratito vamos a ver un poquito más esto. El origen de la especie humana. Como nosotros sabemos, todos los, todos los seres humanos vivos, sea plantas y animales, tienen genes y algunos de estos genes permanecen aún después de muerto el animal. Por eso que se ha logrado detectar el ADN, por ejemplo, del hombre de Neandertal. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver dentro de un ratito. Sirve para diagnosticar enfermedades raras. Sí, uno diría, bueno, pero eso es muy poquito. En este momento, a pesar que son raras, hay 300 millones de personas que tienen estas enfermedades raras y la mayoría se ha descubierto que son genéticas, o sea que se pueden curar cambiando los genes. Para medicina forense, los que habrán visto películas de policías, siempre preguntan, saquen el ADN para ver quién ha sido el asesino, si estuvo por ahí, etcétera. Entonces, esto es igualito que las huellas digitales, ¿no? Para medicina forense sirve bastante. Y para conocimiento del mundo natural, en este momento ya se ha hecho este estudio del genoma, no solamente a los seres humanos, se ha hecho también a animales, a gran cantidad de animales y a gran cantidad de vegetales. Y por supuesto, la edición del genoma. Esto que ustedes ven acá son los, los, los genomas que tenemos nosotros.
El, el ser humano, es decir, el hombre tiene, miren ustedes acá, están numerados de la 1 hasta la 22. Y estos dos de acá, si esto perteneciera a un hombre, estos dos, el hombre tendría estos dos, los dos penúltimos. Y si mujer tendría estos dos. Este se llama el X y este se llama el Y, el Y. O sea, para que uno sea hombre tiene que tener este gen en el X, un X y un Y. Y la mujer tiene dos X, ¿ya? Como siempre la mujer dando la contra, ¿no? Bueno, el, una de las cosas estos son los cromosomas que existen. O sea, el hombre tiene 26 pares de cromosomas. Y para darles un ejemplo, los perros, por ejemplo, tienen, o sea, 23 pares de cromosomas vienen a ser 46 cromosomas. El perro tiene 48, o perdón, el perro tiene 78 y el mono tiene 48. O sea que el que más se parece a nosotros es el mono. Y también hay hay cromosomas de diferente tipo, ¿no? Y como solamente cabe en cada cromosoma un ADN, hay uno de estos en cada uno. Pero aquí viene lo interesante. Nos hacemos estas preguntas. ¿Hasta dónde llegaremos si ya podemos manipular la información genética de los seres humanos? ¿Habrá discriminación de una persona por su composición genética? ¿Existen razas genéticamente superiores? ¿Podrían los padres seleccionar las características físicas o intelectuales de sus hijos? ¿Cómo afecta esto la autorreflexión, el arrepentimiento, la empatía, la compasión o lo que llamamos conciencia? Todas estas preguntas todavía no tienen una respuesta. Podríamos decir que en este momento una persona que tiene muchísimo dinero podría conseguir, quién sabe lo que está aquí arriba, ¿no? Conseguir una raza superior, puede seleccionar que su hijo tenga ojos azules y que mida 1,80 m y que sea inteligente. Y ya podríamos hacerlo, pero le costaría un montón de dinero. ¿Pero qué podría significar eso? Que la diferencia entre clases va a ser cada vez peor, ¿no? Porque ya no solamente van a ser mejores económicamente, sino mejores intelectualmente. Y a raíz de eso es que ha salido una nueva profesión que se llama la bioética, la que estudia la conveniencia o no de que algún desarrollo tecnológico relacionado con la biotecnología sea aplicado. Bueno, antes de pasar a la mecánica cuántica, quería decirles que durante aquí también hay el problema de que si esto cae en malas manos, ¿qué pasa si cae en manos de personas no muy santas? Como ya pasó en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ustedes han oído hablar de la lucha bacteriológica, ¿no? De la guerra bacteriológica. Bueno, y eso lo hicieron ambos, no solamente los alemanes, sino también los aliados. Entonces, ¿en qué consistía eso? En lanzar bombas que contenían gérmenes de algún tipo o echarlas en los pozos de agua o en los ríos para que le hagan algún daño a las personas. Pero ahí no diferenciaban si eran soldados, si no eran soldados, si no eran viejos, niños o jóvenes, todos sufrían. A raíz de eso fue que se prohibió el uso de armas bacteriológicas. Pero, ¿quién nos garantiza que no la van a usar? Entonces, ahí hay otro punto para la ética. Bueno, veamos el último. Mecánica cuántica. Es la disciplina que estudia la naturaleza a escalas muy pequeñas, en donde las leyes de la física clásica no son aplicables. En una época se pensó que la física de Newton no servía, ¿no? Y la física de Newton sí sirve, pero en nuestras dimensiones, en las dimensiones en las que vivimos. Si nos vamos al espacio extraterrestre, tenemos que usar las leyes de Einstein. Pero si nos vamos al microcosmos, tenemos que usar la mecánica cuántica. Pero la mecánica cuántica de pronto se ha dado cuenta de que el mundo no se comporta en forma
que se comporta en forma probabilística. O sea que no se sabe nunca qué puede pasar. Uno siempre tiene que trabajar con probabilidades. Por ejemplo, la posición de las partículas está dada por una función de probabilidad. Uno puede decir está a la izquierda, está a la derecha o no. Y a lo mejor viene otra persona y dice otra cosa. Los elementos que lo componen pueden estar y no estar en un mismo lugar al mismo tiempo o estar en dos lugares a la vez. Y aquí, esto es algo que, de acuerdo a nuestro entendimiento, nosotros no podemos comprender cómo puede pasar esto, ¿no? Yo leí una vez de que a un soldado le habían tomado una muestra de sangre y guardaron una copia de una parte de esa muestra en una caja fuerte. Y el soldado se fue a Afganistán. Y en Afganistán están pues sometidos a una serie de presiones, probabilidades de muerte y todo lo demás. Entonces le tomaron una muestra de sangre allá y vieron que su sangre había cambiado. Y miraron la que estaba acá, en el otro sitio, y también había cambiado en la misma proporción. Eso nadie se lo explica, pero eso existe. Y también las partículas pueden ser, la luz pueden ser partículas, pueden ser ondas, y solamente se puede predecir por aproximación su comportamiento. Pero a pesar de todo eso, se ha, se ha trabajado muchísimo con la mecánica cuántica. Ustedes dirán, ¿y esto para qué nos sirve? Bueno, van a ver dentro de un ratito todos los usos que tiene la mecánica cuántica. Y acá la mecánica cuántica todavía no es completamente entendida. El resultado de los experimentos realizados va en contra de nuestra intuición. A menos todo lo que les acabo de decir antes va contra nuestra intuición. Pero sin embargo ya se está usando. ¿En qué? En todo esto. En rayos láser, en los diodos emisores de luz, o sea, la luz LED, es mecánica cuántica, el transistor de todos nuestros teléfonos, nuestros televisores, los semiconductores, las computadoras, los teléfonos inteligentes, los dispositivos USB y las laptops, los LCD, los de cristal líquido, la resonancia magnética, las tomografías, todo eso usa principios de mecánica cuántica. En otras palabras, podríamos decir que sabemos cómo usarla, pero pero no sabemos por qué. Bueno, siempre nos ha pasado, muchas veces nos ha pasado eso en nuestras vidas, ¿no? Y les doy como ejemplo la cerveza. La cerveza es producto de una fermentación. ¿Y qué cosa? Pero la gente sabía hacer cerveza, ¿no? Pero no sabía qué estaba pasando adentro. En realidad estaban actuando unos microorganismos que fermentaban la cerveza. El pan, el yogur, todo, o sea, hemos estado usando muchos elementos sin saber cómo eran, simplemente porque sabíamos cómo usarlos. Lo mismo está pasando con la mecánica cuántica. Muy bien, después de este viaje rapidísimo sobre de la cuarta revolución industrial, tenemos que ver cómo encarar el futuro. En primer lugar, no hay que asustarse. Primero, cómo se encara el futuro con educación, pero ya no es la educación de antes, la educación que uno decía, estudio y ya obtengo mi título y listo, no. Uno tiene que capacitarse y actualizarse permanentemente. Muchas de las cosas que yo escribí hace 2 años ya han cambiado y he tenido que ponerme al día para hablar el día de hoy. Todo lo nuevo viene acompañado de suspicacia y de incredulidad. Siempre hay que informarse. Y aquí vamos a tener que trabajar muchísimo todos inculcarle a nuestros hijos y nietos que esta es la forma como van a tener que trabajar siempre en el futuro. El progreso trae tanto promesas como peligros. Dependerá de nosotros sacar provecho a las promesas y estar preparados contra los peligros. En este momento tenemos dos grandes peligros actuales muy grandes, ¿no? Que son el calentamiento global y la contaminación ambiental. Y creo que en ambas cosas todos podemos colaborar. Y las grandes verdades, todo lo que puede digitarse, se digitará. Casi todo se puede digitar. Es inútil resistirse al cambio.
O sea, esas personas que dicen, yo no uso mi teléfono celular, lo uso solo como teléfono porque no entiendo, bueno, tienen que cambiar de modo de pensar, tienen que aprender, y nunca es tarde para aprender. Y no, mírenme a mí, ¿no? Yo tengo ya 84 años y sigo metido en este campo del avance tecnológico. Y todos los días me quedo atrás, pero siempre trato de estar al día. Y los cambios tecnológicos cada vez van a ser más rápidos. Mientras nosotros acá estamos peleando entre nosotros por problemas políticos, el mundo sigue adelante. Si vieran ustedes la cantidad de escuelas que hay en todo el mundo en donde ya se está enseñando a los alumnos de primaria a manejar drones, a usar impresoras 3D, y por supuesto todos usan la nube. Ese tipo de cosas, ojalá acá tengamos muy pronto eso. Aquí hay unas palabras de Albert Einstein, ya casi para terminar. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y la energía atómica. ¿Cuál es? La voluntad. Y eso sí tenemos. Solo me resta repetir una frase que escribió hace muchos años nuestro insigne poeta César Vallejo. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Muchas gracias. Aquí les dejo, por si acaso, mis correos y mi móvil, si es que alguien en el futuro desea algo más de información o está interesado en algún tema en específico. Muchas gracias. Gracias, almirante. Pasamos ahora a la parte de las preguntas. Por favor, aquellas personas que deseen hacer alguna pregunta pueden levantar la mano digitalmente o dirigirse por el chat también. Gracias. Adelante, Eduardo. Eduardo Coquis, adelante. No se escucha. Está en mute. Y ahora sí. Almirante, yo solamente le quiero decir una cosa cortita nomás. Qué magnífico es ver a un veterano tan joven como usted. Eso nomás. Y agradecerle infinitamente por esta magnífica presentación. Clarito, en práctico, en sencillo, en simple, por lo menos para mí clarito como el agua. Gracias. Gracias también. Yo Adelante, quería, sí, Nelson, adelante. Mira, mírate, si me permite primero felicitarlo por la excelente, interesante exposición. Y lo segundo era, quería consultarle, preguntarle, en el contexto de esta cuarta revolución industrial que ha resumido, donde el avance tecnológico, el acceso y manejo de la información ha ido a pasos agigantados y que no para y que nos trae consigo nuevas novedades en todos los campos y donde las grandes potencias, como históricamente siempre están adelantadas en esta revolución, en este caso. ¿Qué implicancias o cómo nos ve usted de cara al país o a la región frente a estos cambios donde hay un tema importantísimo, ¿no? No está definido el manejo de todos estos avances en el contexto de esta revolución industrial, no está definido cómo se va a manejar el tema ético, cuáles son los límites, ¿no? Mencionó usted algo que es evidente, que parece que a veces la clase gobernante o los estrategas que ven sus países no relacionan el famoso calentamiento global, la contaminación del medio con las nuevas rutas marítimas en el mundo, ¿no? El Ártico parece que ya se está descongelando, el calentamiento global, van a surgir nuevas rutas de navegación y del comercio donde justamente la tecnología, el acceso a la información y todos esos minerales desconocidos están ya siendo empleados y están trabajando las armadas
como Rusia, Canadá, en este nuevo orden global sobre la base de las nuevas rutas marítimas, porque finalmente el gran comercio mundial y el mundo se mueve sobre intereses económicos, ¿no? ¿Cómo nos ve al Perú y a la región frente a esta realidad que usted ha resumido eh, en diferentes aspectos, ¿no? Bueno, efectivamente, los países latinoamericanos siempre hemos estado rezagados en el avance tecnológico. Hay algunas de las tecnologías que les he dicho que va a ser muy difícil que lleguen al Perú pronto. Por ejemplo, la nanotecnología. Para eso se requiere equipamientos muy costosos, muy especializados y, y gran cantidad de personas que conozcan el tema. Pero sí nosotros podemos irnos capacitando en otras. Miren, en el Internet de las cosas, en el Big Data, en, 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 en la forma como se manejan todos los equipamientos electrónicos que van a tener que venir para colaborar con el avance de nosotros, ahí va a haber muchísima mano de obra nueva. Lo importante es no quedarse. Yo quería presentarles, yo tengo aquí un par de transparencias más en donde creo que puedo contestar su pregunta. La tecnología no va a reemplazar al hombre, sino que lo va a empoderar. Pero ¿a quién lo va a empoderar? Al que quiere empoderarse. Imagínense ustedes lo que pasó hace 200 años, cuando de pronto vino un señor y puso un carro a circular por las calles y y él era dueño de un establo con caballos y con carretas. De pronto vio que se quedaba sin trabajo. Y lo mismo le pasó al que hacía las cerraduras para los caballos y al que alimentaba a los caballos, y etcétera, etcétera. Entonces, esa generación tuvo también que cambiar de su modo de pensar, tuvo que cambiar su chip mental. Muchas personas dirán que a lo mejor por su edad ya no pueden cambiar. No, yo creo que cualquiera puede cambiar si es que quiere. Siempre uno tiene que capacitarse. El problema es si se quedan marcando el paso, se van a quedar marcando el paso para siempre. Y eso les pasa a muchísimas personas. No sé, ustedes tienen cerca personas mayores que ustedes y, y cuando hay un problema con su teléfono móvil, ¿a quién recurren? Al nieto, ¿no? El nieto sabe más que uno. Entonces, eso ha pasado, creo yo, con la generación del milenio. Los adultos antes nunca dependían tanto de los nietos como ahora. Entonces, para todas las cuestiones técnicas dependen de los nietos. Entonces, por eso los nietos se han sentido ellos mismos, están encima de los mayores y a veces hasta ni los respetan. Entonces, si uno quiere ganarse el respeto de los nietos, uno tiene que aprender. Así les cueste, les va a costar el doble. Ellos lo aprenden rapidito, pero uno lo aprende. El asunto Gracias. ético, sí, el asunto ético, ese sí es un problema muy grave. Claro. Los límites los tiene que poner alguien. Y ese alguien, mm, en teoría, debería ser el Congreso, ¿no? Pero con un Congreso como el que tenemos ahora, no creo que pongan límites, correctos. Alguien tiene que poner, antes los límites los ponía la religión, por ejemplo, los ponía el gobierno, ¿no? Para ciertas cosas. Pero y estamos viendo con lo que pasa acá en las noticias de todos los días, ¿no? Hay los adelantos modernos están siendo usados para cosas incorrectas, para asaltar, para robar, para lo que sea. Entonces, esos límites alguien tiene que ponerlos y eso tiene que trabajarse pronto. Algunos países han comenzado tímidamente con los controles éticos y morales, pero creo que todavía no es suficiente. Ahí el mundo va a tener que trabajar muchísimo en eso. Y, Gracias. y respecto a los trabajos de los chicos, de los nietos, acá yo había preparado una lista de posibles trabajos que van a haber. Miren, estos trabajos no existen en este momento.
Nosotros conocemos los de siempre, ¿no? Médico, abogado, ingeniero, enfermero, maestro, pero en el futuro van a tener que haber, por ejemplo, un agricultor chef, un arqueólogo digital, un piloto de drones, un diseñador de órganos, un consultor geriátrico, un estratega de posicionamiento, un experto en ciberseguridad, etcétera, etcétera, enfermero de salud mental, almacenador de energía, analista de datos o big data, en fin, todos esos, y esos son unos cuantos nomás que yo he podido sacar de los libros que he leído, ¿no? Nanomédicos, por ejemplo, responsables de relaciones virtuales, artistas digitales. En este momento yo creo que ya hay bastantes artistas digitales que ya están trabajando en eso. Ciberabogado, una de las profesiones que dicen que es la que primero va a quedarse sin trabajo van a ser los abogados, porque ya uno le va a poder consultar cualquier caso a una computadora y la computadora le va a dar la respuesta. Bueno, en fin, pero si no estamos preparados para eso, ahí es donde vamos a tener grandes problemas. No sé si eso satisface tus dudas, Nelson. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Acá en el chat, almirante, hay una pregunta relacionada a la inteligencia artificial. Recién estamos dando los primeros pasos sobre regulación en inteligencia artificial. El año pasado se ha promulgado la ley 318 que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país. Pero desde el año pasado no hay mucho avance. ¿Cuál es su opinión, almirante? Lo que pasa es que depende qué entiendan ellos por inteligencia artificial. La gente que está programando en este momento, no sé si alguno de ustedes ha usado el chat GPT. El chat GPT es un programa de cómputo que se baja, es gratuito en este momento, que permite hacer un montón de cosas en donde el programa ya usa inteligencia artificial sin que uno lo sepa. Por ejemplo, nosotros teníamos que presentar a una persona la vez pasada y nos había mandado su currículum que tenía 1000 palabras. Entonces, conversando con Juan Carlos, que trabaja conmigo, dijimos, si nos pasamos, si leemos las 1000 palabras, vamos a pasarnos 10 minutos leyendo el currículum, pues si la gente no ha venido acá para escuchar el currículum, sino para escuchar la conferencia. Entonces metimos el programa metimos el currículum al programa ChatGPT y le dijimos, resúmeme este currículum y solamente quiero 200 palabras. Y lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. Y lo mejor del caso es que no había quitado nada fundamental. O sea, las cosas fundamentales que debían decirse estaban en las 200 palabras. Ese es un ejemplo. En este momento, si ustedes quieren escribir una carta pidiendo tal o cual cosa a quien sea, ustedes le dicen a ChatGPT, hazme la carta, y te hacen una carta. En fin, tiene un montón de usos, ¿ya? Que pueden ser bien usados y mal usados. Porque mal usado sería que un trabajo en la universidad le dicen, tiene un trabajo sobre Napoleón, y en lugar de ir a averiguar libros y otras cosas, se lo piden a ChatGPT y se lo hace. Y todavía le dice, y quiero que sea de 500 palabras o de 1000 palabras o de lo que sea. Y quiero que me lo escribas en inglés o en castellano o en chino. Y lo hace. Entonces, yo estoy usando ChatGPT ahora casi todos los días, en un montón de cosas, ¿ya? No sé si ustedes han visto esos artículos que estoy escribiendo de gotitas de conocimiento. Hay unas tablas ahí. Entonces yo quería saber, por ejemplo, del año 1700 al año 1800, qué inventos se habían hecho, quién era el nombre del inventor, qué año habían nacido, qué año habían muerto y de qué país eran. Inclusive les pregunté quién era el gobernador o el rey o el emperador en ese momento de la zona donde habían nacido. Y le dije, házmelo en forma de tabla. Y me hizo la tabla. O sea, me puso todos los inventos que se habían hecho en el siglo XIX o el siglo XVIII que le había pedido, el nombre del inventor,
los años, el país donde habían nacido, etcétera. Ese tipo de cosas, que es una facilidad tremenda, porque uno la puede hacer, pero tendrías que buscar pues 10 libros, irte a 10 bibliotecas o lo que sea. Eso ya lo hace el ChatGPT y ahí se está usando inteligencia artificial. Entonces, eh, el concepto de inteligencia artificial es una cosa abstracta, es un programa, como le dije, es un algoritmo. Y el algoritmo está ahí. Uno lo puede usar para bien o para mal. En el caso de un alumno que le dan un trabajo y en lugar de hacerlo él de su iniciativa, le dice el programa que se lo haga, lo está usando para mal. Entonces los profesores ahora van a tener que cambiar su sistema de evaluación. Ya no van a poder decirle, escribe tal cosa o haz tal trabajo, sino van a tener, no sé, a lo mejor van a tener que llegar al examen oral de nuevo, pero de alguna forma van a tener que cambiar su modo de evaluación porque ya no, de esa forma no va a poder ser, ¿no? Entonces, todo depende cómo se use la inteligencia artificial, ¿ya? Muchas gracias, almirante. Le doy la palabra al almirante Héctor Soldi. Soldi. Almirante Soldi. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Muchas gracias, almirante, por la presentación, creo que ha sido sumamente interesante. Me han pedido hacer un comentario general sobre la presentación del almirante en vista de que él es el presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos y yo presido una de las comisiones, que es la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y en vista de que esta presentación tiene que ver precisamente con el tema de la ciencia y tecnología, me pidieron que hiciera simplemente un comentario de cierre para esta interesante conversación. El área que ha abarcado el almirante Miletich es tan grande que va a ser muy difícil tocar todos los puntos que él ha mencionado porque son cada uno de ellos fuente de mucha más información y mucha más necesidad de profundizar en cada uno de los temas. Pero yo me quiero concentrar en un tema que él ha mencionado y que es característico de esta cuarta revolución. Y esta cuarta revolución ya no es la revolución de la información, sino es la revolución de la inteligencia, y precisamente la inteligencia artificial, que es el tema que él ha mencionado. El tema de la inteligencia artificial creo que nos va a enfrentar con una serie de retos muy importantes en nuestra sociedad. Y se mencionó aquí el tema de la eficiencia y la capacidad de la inteligencia artificial, pero por otro lado, de los problemas éticos y morales que implican quién usa esa inteligencia artificial, cómo la usa y para qué la usa. En el campo de la eficiencia y de la, digamos, promesa de cosas que se pueden hacer con esta inteligencia artificial, destacan últimamente la medicina, la educación y el transporte, por mencionar solamente algunos. En el campo de la medicina, hace poco escuché un programa de Inglaterra donde ellos tienen un déficit de un 40%, por ejemplo, de radiólogos. Y hoy en día, gran parte de las radiografías y de las imágenes las están analizando con inteligencia artificial. El análisis inicial, que antes lo hacían los radiólogos, ahora lo hace la inteligencia artificial y con eso ahorran una gran cantidad de tiempo y ahorran el déficit de radiólogos que tienen. En el tema del cáncer aparentemente también se está avanzando muchísimo. En el tema de la educación hay una gran interrogante porque definitivamente se va a tener que cambiar la educación de los chicos. El mundo de los próximos 10 o 20 años con inteligencia artificial va a ser muy diferente al actual y el reto de saber cómo hacer una currícula para preparar a un niño para enfrentar ese mundo es realmente una enorme tarea que tenemos que manejar. Sobre todo para darle al niño, como habíamos conversado, el concepto ético del uso de la inteligencia artificial. No sé si ustedes han leído hace un par de días en el periódico
que dos niños de 15 años de un colegio de Lima hicieron una película pornográfica tomando fotografías de dos niñas de ese mismo colegio y la vendían a sus compañeros. Ustedes se pueden imaginar el peligro que representa la inteligencia artificial en manos de una persona adulta. Si un niño de 15 años puede hacer eso, si ese niño no tiene una guía moral y ética, esta herramienta en manos de personas adultas, podemos imaginarnos lo que puede representar. De modo que creo que hay una gran oportunidad en el uso de esta herramienta, pero un gran peligro si no sabemos cómo manejarlo. Y ahí surge el siguiente problema: ¿quién debe regular y con qué criterios se debe regular la inteligencia artificial? Lo decía el almirante Miletich, ¿le vamos a dar al Congreso en manos de esa gente que tenemos ahora? ¿Al gobierno? ¿Quién debe regular ese uso de la tecnología de la inteligencia artificial? Creo que estamos en una etapa en la que todavía no conocemos bien, es como dicen los americanos, son uncharted waters, ¿no? Son aguas que todavía no hemos explorado, pero que tampoco podemos demorar mucho, porque esto se viene a una velocidad tan grande que si no hacemos algo por tratar de regularlo, o no regularlo, sino controlarlo de alguna manera que se use para los fines adecuados, podría tener consecuencias demasiado complicadas. El tema del mercado laboral, por ejemplo, es un tema muy interesante. ¿Cómo está afectando la inteligencia artificial al mercado laboral? Por ejemplo, es irónico que hace muy poco muchas compañías tecnológicas han despedido a una gran cantidad de empleados que han sido los empleados que han diseñado la inteligencia artificial que ahora los reemplaza a ellos. O sea que estamos en una etapa de cambios tan bruscos y tan complejos que es necesario, como dice el mismo almirante, estar al día y leer continuamente cómo esos cambios nos están afectando y cómo pueden afectar a nuestra sociedad. Yo creo que esta charla lo único que nos ha iluminado es la gran curiosidad y la gran preocupación que debe existir por cómo esta revolución industrial, a través de la inteligencia artificial y de otros mecanismos y otros inventos que salgan más adelante, nos van a cambiar como sociedad. Porque efectivamente no solamente nos van a cambiar las herramientas que usamos y nos van a cambiar probablemente algunas formas de trabajo, sino que van a cambiar, como lo dijo el almirante, al hombre mismo, porque lo va a poner frente a una serie de retos, principalmente éticos y morales. Un caso muy concreto que se viene es el caso de las elecciones, por ejemplo, el próximo año en Estados Unidos. Sabemos que uno de los malos usos de la inteligencia artificial está en la desinformación, las noticias falsas, los fake news, que los vemos permanentemente, y principalmente en la posibilidad de que eso se utilice, como ya se está utilizando, para la propaganda política, que a su vez puede servir para tener injerencia en las elecciones. Lo hemos visto en el caso de las elecciones americanas. Sabemos que otros países y el propio Estados Unidos probablemente utilizaron esa información para circular noticias falsas, de modo que todo esto genera estas dos grandes, digamos, líneas que podríamos pensar que son de gran utilidad para el uso de la inteligencia artificial, pero por otro lado, la gran preocupación sobre la ética de quién utiliza esa información y con qué fines la utiliza. Ese sería mi comentario general y muchas gracias, almirante, por la excelente charla. Gracias. Gracias a todos por haber soportado más de una hora esa charla, hora y media, sí, yo creo. En realidad, darla más comprimida hubiera sido casi imposible.
la he comprimido lo más posible. Han quedado muchísimas ideas y muchas cosas. Será motivo para en cualquier momento conversar sobre cualquiera de los temas. No, no se ha sentido. No se ha sentido la hora y media. Ha transcurrido tan amenamente que tranquilo. Almirante, me gustaría que ponga la diapositiva donde pueden ubicarlo a usted, su correo, Ah, ya. por favor. Es Ahí está importante. mi correo y mi WhatsApp, por si acaso tengan alguna duda o creo que Mapi quería preguntar algo o decir algo. Almirante, lo primero, felicitarlo por la exposición. Realmente me ha parecido brillante, muy completa. Nos ha dado un panorama al detalle, siendo, como usted dice, bien resumido. Y yo lo que me ha realmente llamado la atención, porque efectivamente toda la bioética son temas actuales, la inteligencia artificial ya la estamos usando hace tiempo. Eh, la parte de la fertilidad asistida también ya está ahí, pero lo que me ha llamado la atención y me gustaría que si usted ahonda en el tema nos pueda ir contando es lo de el estudio de la sangre de este soldado, cómo la sangre pudo haber cambiado de Sí. dos sitios. Me parece, la sangre me parece un tema clave en la evolución. Mira, yo leí eso en un artículo, en un libro, ¿ya? En un Ajá, libro electrónico, porque para ajá, cuando estuve escribiendo mi libro tuve que leerme un montón de libros, pues, y me bajé en Kindle un montón de libros, y resulta que después no me acordaba de cuál lo había sacado. Me la pasé buscando y no he encontrado todavía en dónde está eso, pero lo he conversado con otras personas. Exactamente, por supuesto, este caso es un caso muy especial, pero algo así puede suceder. Yo tampoco lo comprendo. No sé cómo es posible que la sangre está a 5.000 kilómetros de distancia, guardada, de pronto sufre una variación y la sangre que está en el otro lado tiene la misma variación. Eso todavía no entra en mi cerebro. O sea que fascinante tengo que, realmente. la mecánica cuántica nos voltea el panorama por completo. No sé cómo ha podido ser eso. Bueno, Simplemente he repetido lo que dice el libro, o sea, no he podido comprobarlo, ¿eh? cuando tenga más información, yo encantada de escuchar más. Y muchas Perfecto. gracias por esta conferencia. Deme 6 meses, almirante, y yo le explico eso. Ya, perfecto. Deme 6 meses, yo investigo al detalle Ya. y regreso con una presentación por eso, porque me interesa mucho y ya lo había leído antes. Ya. Ah, tú Y también habías leído algo parecido. claro, claro, un poquito más todavía, ¿no? Pero todavía no está sólido mi entendimiento, ¿no? Ya, Pero sí, me gustaría ofrecerles en unos 6 meses antes de ya, Navidad. perfecto. Ya, entonces ya quedamos para febrero más o menos, ¿ah? Ya comenzamos a correr los 6 meses. Listo. Anoten, anoten. Está bien, está bien. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Antes que se vaya, por favor, dando las últimas palabras de agradecimiento de los amigos del mar, y en realidad sugerirles que gran parte de lo que el almirante ha hablado y mucho antes está en su libro que se llama 5 siglos de ciencia. Les sugiero en realidad esta gran obra que está en Amazon y que verdaderamente nos ilustra todo el concepto de lo que el almirante ha hablado. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Noches. Gracias. Noches. Hasta la Gracias, próxima. Luis. Gracias, gracias, Cristóbal. Hasta Hasta la próxima. luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pili. Dios. Muchas gracias, almirante. Luego a todos. Gracias. Gracias, señor. Muchas gracias y felicitaciones, almirante. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. Gracias. Gracias por todo.